tiempo, porque hoy hemos tenido varias complicaciones con las transmisiones, pero bueno, vamos a aprovechar el tiempo y vamos a comenzar con el estudio del día de hoy de la Haftarah, que corresponde a la porción Kedoshim, que significa santos, y que estuvimos estudiando esta semana en el libro de Levítico, en los capítulos, ¿cuáles? 19 y 20, muy bien. Bueno, pues esta es una porción que, como ya estuvimos estudiando durante la semana, contiene muchas instrucciones. ¿Alguien recuerda el número de instrucciones que contiene? ¿Alguien vio ese dato por ahí? ¿Cuántos mandamientos hay en estos versos? ¿No? Bueno, hay 51 mandamientos en esta porción. Sí. 51 mandamientos. Y pues si la leyeron, vieron que hay mandamientos ahora sí que mixtos, que pertenecen a varias categorías. ¿Alguien recuerda alguno que se le haya quedado, algún mandamiento que aparece en esta porción? De que no le vas a retener salario. Ok, respecto a los salarios de los jornaleros, los trabajadores, muy bien. ¿Algún otro? No robar, no mentir. Pues son 51, yo creo que le podía preguntar uno a cada quien, ¿cómo ven? Para ver si sí leyeron la porción. A ver, ¿quién más? ¿Otro mandamiento? No cosechar todo. No odiar, ok. No cosechar todo, se tenía que dejar una parte que era ¿para qué? ¿Con qué propósito? Para que los pobres fueran y cosecharan su. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Otro mandamiento? Levítico 19 y 20. No andes chismeando. No maltratar a los extranjeros, por acá. Que no el chisme, no el chisme. Ok, no al chisme, a la calumnia. ¿Alguien más? No poner tropiezo a los ciegos. Ok, no poner tropiezo a los No ciegos. burlarse de los sordos. No burlarse de los sordos, dicen por acá. A ver, allá atrás están muy callados. No cometerás adulterio, no adulterarás. Ok, muy bien. ¿Quién más? Ok. Respecto a los sacrificios que se hacían, también había instrucciones. ¿Alguien más? Ok, sí, hay leyes también en la última parte sobre las relaciones sexuales. ¿Alguien más? Respetar a los ancianos. Delante de las canas te levantarás. Por allá, ¿qué dijeron? No codiciar. No odiarás. No No odiarás. tomar venganza, ok. También está el honrar a los padres. Aparece uno de los más importantes, de acuerdo a las palabras de Mashiach. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Aparece en esta porción. Me parece que son 64 versos, si mal no recuerdo, y 51 mandamientos, hermanos, en estos versos. Y yo veía sobre esta porción que aquí hay como un antes y después, porque durante todas las porciones que hemos venido estudiando, que por cierto les dije que les iba a preguntar los nombres, en Levítico, todas tratan más de las leyes ceremoniales, de cómo iban a desarrollar el trabajo para el santuario y todo lo que iban a hacer los sacerdotes, ofrendas, desde Terumá, ¿recuerdan? Y en esta porción va a empezar a hablar de leyes o mucho más enfocados en las leyes éticas, en las leyes morales, precisamente en esta porción que se llama Kedoshim. Y uno pensaría a veces que la santidad está relacionada más con los aspectos ceremoniales, con santidades, presentar tus ofrendas y las vestiduras de los sacerdotes y todo eso podríamos creer que es santidad y sí está relacionado, pero realmente la santidad vemos en esta porción que lleva ese nombre de santos, que se trata de las relaciones con nuestros semejantes en todos nuestros entornos, en el trabajo,
con nuestros hermanos, en nuestras familias y por supuesto en nuestra relación con Hashem. Entonces, bueno, esto es solamente un comentario, ¿verdad? De algo que estuve viendo respecto a esta porción, el antes y el después que representa nuestro libro de Vaikra, de Levítico. Y como saben, pues como esta es una porción que normalmente se lee con la que leímos la semana pasada, pero bueno, ahorita en este año nos tocó verlas por separado. Entonces, por lo mismo también hay unas como diferencias respecto a la porción de la Haftará que se estudia. Si ya de por sí a veces tenemos diferentes en los diferentes grupos, ahora con todo este tema de que son separadas, de repente hay algunas diferencias, pero la que nosotros vamos a estudiar se encuentra en Ezequiel capítulo 20, versos del 2 al 20. Ezequiel 20, del 2 al 20. Shabbat Shalom, hermana Ketita, saludos. Repito, Ezequiel 20, versos del 2 al 20. Y como ustedes ya estudiaron bastante la porción de Levítico, entonces creo que no van a tener problemas con ir respondiendo algunas preguntas que les voy a hacer. Y la primera pregunta es, ¿qué frase que aparece en nuestra porción, o sea, en la parashá, se repite en varias ocasiones en la porción de la Haftará? Yo soy Yahweh su Dios. Muy bien, Vale, muy rápido. Un aplauso para Vale. Ella sí estudia. Uno nada más, uno. Yo soy Yahweh su Dios. Así es. Entonces, tanto la porción que estudiamos en Levítico como esta están relacionadas con el tema de que el Eterno es el Dios de Israel y que entonces Él les iba a dar pues ciertas instrucciones y mandamientos que ellos tenían que seguir, que tenían varias instrucciones que ellos tenían que seguir si querían que Él fuera su Dios, ¿verdad? Para confirmar que el Eterno era su Dios. El Eterno les está diciendo, yo soy Yahweh su Dios. Y esto pues tiene varias implicaciones, o tenía varias implicaciones para el pueblo de Israel. Cuando el Eterno les repite esto y una y otra vez, ¿qué significado tiene esta frase, hermanos? Que el Eterno repita tanto esta frase, tanto en la porción como en la Haftará, ¿por qué creen? ¿Qué es lo que el Eterno quiere dejar claro? ¿Ok? Es el único Dios, ¿verdad? Que no había otro Dios, que ellos no necesitaban a nada más ni a nadie más. Él era su Dios, el único, verdadero y suficiente. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Por qué aparece tantas veces esta frase? Que no se olvidara. ¿Ok? Que lo tuvieran presente para que no lo olvidaran. ¿Qué más? ¿Ok? Para que le temieran, ¿ok? ¿Qué implicaciones tiene esta frase? Que debían temerle, que tenían que respetarlo, que tenían que reconocerlo como el único Elohim verdadero para ellos. Así es. Entonces, esta frase vemos que aparece varias veces, a lo mejor ahí ya las están detectando en la lectura, versículos de 2 al 20. Aparece de repente como que un mandamiento y luego dice, yo soy Yahweh su Dios. Yo soy Yahweh su Dios, como que para cerrar. Entonces es como, yo puedo darles estas instrucciones porque yo soy su Dios y ustedes deben obedecer. O si ustedes quieren que yo sea su Dios, entonces esta es la parte que a ustedes les toca, el hacer esto, el hacer todas las instrucciones que hemos visto.
Y aquí en esta profecía de Ezequiel, el profeta pues los va a reprender y va a comenzar a recordarles lo que el Eterno habló al pueblo de Israel desde el momento en el que fueron creados como nación. Se remonta en el versículo 5, ¿hasta dónde, hermanos? ¿Hasta qué tiempo en la historia de Israel? Verso 5, 25. Les recuerda las instrucciones que les fueron dadas desde cuándo, en qué momento. En Egipto, así es, cuando todavía eran esclavos en Egipto, dice, y me manifesté a ellos en la tierra de Egipto y juré diciéndoles, yo soy Yahweh su Dios. Aquí es la primera vez que aparece esta frase en nuestra porción. Entonces, en estos versos, pues está haciendo un recordatorio de las instrucciones que el Eterno les dio desde antes de que ellos fueran liberados de Egipto. Y luego dice el verso número 6, en aquel día levanté mi mano para sacarlos de la tierra de Egipto a la tierra que les había dado. Entonces, otra vez está recordando cuando aún eran esclavos y el día cuando fueron liberados. Y les dije, y entonces vamos a encontrar aquí 3 peticiones en esta porción que el Eterno les hizo en aquel tiempo. ¿Pueden identificarlos, hermanos? Estas 3 peticiones que el Eterno les hace. La primera, ¿cuál es? ¿Qué les pidió el Eterno a su pueblo en aquel tiempo? ¿Ok? La primera petición que encontramos es que se apartaran de sus abominaciones, que se refiere a ¿qué? A los ídolos. A los ídolos. Hay una prohibición ahí en lo que se refiere a la idolatría, que no se contaminaran con los ídolos de Egipto. No caminen en las costumbres de sus padres, no observen sus ordenanzas, no se profanen con ellos. Bien. Entonces, todo eso era profanación. Y dice, yo soy Yahweh su Dios. Entonces, aquí la primera petición, algo que iba a confirmar que ellos eran el pueblo de Elohim, es que no iban a adorar ni a idolatrar a ninguna figura, a ninguna imagen. Y es que a todos nosotros nos gusta decir que somos hijos de Dios, ¿verdad que sí, hermanos? Sí, nos encanta decirlo y eso es verdad. Por la gracia y la misericordia del Eterno hemos sido hechos sus hijos. Pero es importante también reflexionar en las obligaciones que tenemos como hijos y el comportamiento que tenemos que manifestar cuando somos hijos del Elohim Todopoderoso. Y entonces el Eterno les está dando como que las normas de conducta que ellos van a tener que tener si en verdad quieren confirmar que son sus hijos. Ustedes saben que pues hay esas frases que dicen como esos refranes mexicanos como hijo de tigre pintito, ¿no? Dicen como haciendo referencia a que ese niño salió como su papá y a veces no en algún aspecto positivo, a veces sí, pero la mayoría a veces son cosas negativas, pero dicen que se parecen mucho a sus padres. Entonces el Eterno como su Padre, como nuestro Dios, pues quiere que nosotros también seamos como Él es. Entonces, la primera instrucción y petición que vemos aquí es abstenerse de los ídolos y de todo lo que se hacía en Egipto. Pues hemos visto que cuando el Eterno los libera fue un ataque directo en contra de todos los dioses que tenían en Egipto, porque Él quería mostrar que Él era el único Dios verdadero, que para Israel Él iba a ser el único Dios. Esta es la primera instrucción que encontramos y sabemos que desafortunadamente Israel falló en esa petición. Otra petición, hermanos, que encontramos, la segunda, a ver, ¿ok? ¿En qué verso, hermanos? El 11. 19. A ver. 20, 19.
Ezequiel. 20:19. Ujú. Sí, dice, yo soy Yahweh su Dios. Bueno, Es que yo también lo leí el 11, sí. dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis juicios. En el verso número 11. Entonces el Eterno les pidió guardar sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. Esto es como una persona que, por ejemplo, han escuchado esas noticias de que un extranjero va de vacaciones a otro país y luego hace algo que en su país pues está permitido y allá no, y resulta que pues es sancionado en aquel país. ¿Por qué? Porque en ese país hay reglas, ¿verdad? Que se tienen que cumplir. Entonces, pues lo mismo está pasando acá, ¿verdad? El Eterno los estaba eligiendo como su pueblo, pero ellos tenían que, si ellos decían ser de esa nacionalidad, vamos a ponerlo así, pues tenían que cumplir y guardar todos los estatutos y decretos que el Eterno les estaba dando. Y dice ahí una frase que también podemos encontrar en las porciones Aharei Mot y Kedoshim, que el hacer esto les iba a traer como resultado, ¿qué, hermanos? ¿Cuál es el resultado de guardar los estatutos y los decretos? Vivir. Obtienes vida. Los mandamientos, los preceptos, el cumplirlos, te dan vida. ¿Y quién nos puede explicar esto para entenderlo mejor? La respuesta es, ahí está en la Torah, que vivirás. Pero, pues quisiéramos que alguien nos los explicara, si no nos queda muy claro. ¿En qué consiste esto? ¿Por qué dice aquí que el guardar los mandamientos te hacen vivir? Pues todos vivimos, los malvados también viven, entonces, ¿de qué se trata? ¿Quién nos lo puede explicar? A ver, levante su mano. ¿Por qué el guardar los mandamientos nos da vida? Para vivir en el camino de Padre Eterno. Okay. Y pues también ha sido esa forma de conseguir el favor del Eterno, no ser maldecidos, como los que Okay. Muy bien, dice el hermano, pues para vivir una vida, una buena vida, podríamos decir. A ver, ¿quién más? ¿Quién nos lo puede explicar mejor? ¿Alguien que quiera participar? Ahí ya la escritura nos está diciendo que dice, les di mis estatutos y les hice conocer mis juicios, por los cuales el hombre vivirá. Pero queremos que nos expliquen esto mejor. ¿En qué consiste el vivir que aparece en este versículo? ¿Sí, hermana? Ok. Ok. Bueno, entonces la vida a la que se refiere aquí, esto es una pregunta. ¿Se refiere a vivir en la actualidad o a una vida futura? ¿Qué piensan? Yo digo que a las dos. A las dos, muy bien, a las dos. Porque ciertamente todos viven, pero no todos tienen una vida abundante, como dijo nuestro Adón Yeshua. Una vida, pues, sin problemas con las personas, podríamos decirlo así, tratando de mantener relaciones sanas, una vida en paz, como decíamos hace rato, sin preocupaciones. Alargar nuestra vida, dice la hermana, claro, por los mandamientos con promesa, y sí, pues nos libra de muchos peligros el cumplir con los preceptos del Eterno. Una vida donde vamos a estar en comunión con nuestro Creador, y eso pues nos va a hacer sentir mucho mejor, obviamente. Entonces se refiere tanto a esta vida actual, el poder vivir mejor en la actualidad, como bien decía nuestra hermana Perlita, que al no estar cometiendo pecado, entonces podemos alcanzar esa vida eterna que pues el Eterno ha prometido para todos los que perseveren hasta el fin en sus mandamientos y crean en Mashiach. Entonces tiene dos aplicaciones. Déjenme buscar por aquí un versículo.
Romanos 10:5 dice, porque Moisés describió de esta manera la justicia, que es por medio de la ley. El que ponga por obra estas cosas será salvo por ellas o vivirá por ellas. Y pues ahí se refiere a el poder alcanzar la salvación completa, a estar en el reino, a vivir eternamente por el cumplimiento a los estatutos y decretos de Hashem. Entonces, esta frase es muy importante y nos habla de que los mandamientos y los preceptos se tienen que vivir, se tienen que experimentar. Todo lo que vamos a hablar ahorita vamos a hablar, bueno, ya me estoy adelantando, pero un poquito del Shabbat y todo esto. Hay cosas que a veces no las puedes explicar con palabras, tienes que vivirlas. Y pues por eso te dan vida, porque necesitas accionar, experimentarlo. No solamente saberlos o conocerlos en teoría, sino que los mandamientos fueron hechos para poder vivir en ellos, experimentarlos y poder experimentar las bendiciones que resultan de el ponerlos en práctica. Entonces, también a eso se refiere, a que los preceptos fueron hechos para vivirlos y no solo para conocerlos. Y como resultado vamos a tener una vida abundante y una vida en el reino venidero. Y les decía, esta misma frase pueden encontrarla en las porciones que estuvimos estudiando, entonces ahí hay otra relación y otra similitud. Y bueno, también en el versículo 19 decían que también aparece otra vez, anden en mis mandamientos, observen mis ordenanzas y pónganlas por obra. Yo soy Yahweh, su Dios. Y vi que este versículo en algunas versiones se traduce como, permítame tantito, como algo así como sean parecidos a Dios, en donde dice como yo soy Yahweh su Dios, anden en mis mandamientos, es como sean como Dios. Entonces, respecto a todo este tema de la santidad, y que a lo mejor a veces queremos hablar de la santidad como algo muy místico, un concepto así un poco difícil de entender, el tema de la santidad, ya anoche el Roy nos lo explicaba mejor, pero la santidad realmente es una cuestión práctica. El Eterno les repetía una y otra vez que Él era su Dios para recordarles que ellos tenían que ser como el Eterno es. Entonces, cuando queramos avanzar en nuestra santidad y queramos pensar en cómo debemos de ser, pues hay que pensar en cómo es nuestro Dios. ¿Y cómo es nuestro Dios, hermanos? Él es un Dios, bueno, no bueno, sí, pero es, por ejemplo, es justo, ¿qué más? Misericordioso. Misericordioso, ¿qué más? Ok, es un Dios paciente. Ok, pero cosas que podemos aplicar a nosotros, pues, ok, mi Dios es paciente, yo debo ser paciente. Mi Dios es justo, yo debo practicar la justicia. Amor. Mi Dios es amor, yo debo amar a mis semejantes. Es un Dios perdonador, yo debo aprender a perdonar. Entonces, cuando queremos avanzar en nuestro nivel de santidad, pues debemos pensar en cómo el Eterno es y querer y anhelar ser como Dios. Y aunque esto puede así como que sonar un poquito raro, obviamente lo estamos hablando desde ese sentido, desde ese buen sentido de querer que nuestro carácter pues sea más parecido a como Él es, ¿verdad? Por eso Él repite tanto esta frase, porque si Él es nuestro Dios, Él es nuestro Padre, deberíamos cada vez parecernos más y más a Él. A mí me llama la atención que, por ejemplo, a mi hermano le dicen, ay, tú cada que creces te pareces más a tu papá, en algunas cosas, ¿no? De como mi papá era, y bueno que a nosotros nos pudieran decir algo así, ¿no? Ay, entre más pasa el tiempo, más parecido eres a Hashem. O sea, wow, qué honor el poder ver que estamos avanzando en nuestro proceso de santificación que el Eterno está haciendo con nosotros
y que nosotros pues estamos poniendo en práctica esos preceptos y como resultado pues cada vez somos más parecidos a Él. Entonces pues esa es la meta, es por eso que el Eterno les llamó, para que hubiera una distinción. Y bueno, respecto a eso, ¿cuál es la tercera petición que el Eterno les hizo? Santificar los Shabbatot. ¿Ok? Santificar los Shabbatot, sí, porque no habla solamente del Shabbat, sino que habla de días de reposo en plural. Esto incluye otros días como cuáles, hermanos, además del sábado. La fiesta solemne. Las santas convocaciones, las lunas nuevas. Así es, dice que el Eterno les hizo también esta petición, ¿sí? Es que se me fue el de cada 7 años. El año Shemitah, El Shemitah y el de 50 también. el jubileo. O sea, todos esos entran como Shabbat. Todos esos sí, ¿okay? Entran dentro de los Shabbat. Y el Eterno les dio estos días, ¿con qué propósito? Ahí la misma escritura nos lo dice. Como una señal. Como una señal. ¿Ok? Entre ustedes y yo. Entre ustedes y yo. ¿Por qué, hermanos? Porque esa era una señal. O sea, para que sepan que yo soy el Eterno. Soy el ¿Ok? Para que sepan quiénes. Los demás. Sí, Sí, o sea, los demás de esa manera, cuando los otros vieran que ellos guardaban estas cosas y las ponían en práctica, iban a saber que el Eterno era su Dios. ¿Por qué? Pues que es una señal porque es algo que les iba a dar distinción. Si ustedes piensan, no hay ningún otro, y hasta en nuestros días actuales, y seguramente en aquellos días tampoco, ningún otro grupo, ninguna otra nación que guardara un día como el Shabbat. Y ahora mismo también, pues no todos los grupos creyentes en el Eterno, pues guardan el mismo día. Se distinguen, o bueno, antes más, ¿verdad? Ahora ya son cada vez más los que guardan Shabbat, pero yo recuerdo hace muchos años eran una minoría. Bueno, dentro de los evangélicos, por ejemplo, pues bien señalados los sabatistas, que hasta les decían así, ¿no? Como que medio despectivo, ay, sí, ellos son sabatistas. Y todos los demás, pues éramos, pues del montón. Como decir, son raros. Sí, son raros ellos, pero pues realmente ellos eran los distinguidos, los que llamaban la atención porque hacían algo distinto a todos los otros grupos que pues elegíamos el domingo, como nuestro día de adoración. Entonces, pues en aquellos días también no había otro grupo que hiciera estas cosas, que se detuviera a guardar este día para hacer lo que el Eterno pues demandaba, que no se ocuparan de sus obligaciones, sino que se enfocaran en pues todo lo que se relaciona con el Eterno. Y un comentario que veía que también me llamaba la atención es que esto nos hace distintos porque nos hace ir en contra de las que serían las mejores maneras o lo que la mayoría hace para avanzar en este mundo. Por ejemplo, decía, el mundo te dice que te rebeles contra tus padres para que así obtengas independencia, porque pues ahora el mundo se mueve así, no, es que tú tienes que ser independiente y así, te meten esas ideologías de ir en contra de lo que tus padres te dicen. Y luego el mundo te dice que les pagues menos, que para que así pues pueda tu empresa avanzar mejor, ¿no? Vas a tener mejores ingresos y pues así, o sea, no les pagues lo que es, no los tengas con las prestaciones que son, porque pues así vas a poder avanzar. Y luego el mundo te dice que trabajes todos los días, que tengas turnos más largos para que así puedas obtener también mayores riquezas. Y todas esas son las formas en las que el mundo trabaja y sus ideologías. Y cuando vemos los mandamientos que aparecen en esta porción, en Kedoshim y en la Haftarah, pues van totalmente en contra de lo que el mundo te dice. Entonces todo eso te va a ser distinto, muy distinto. O sea, si pensamos en el Shabbat, bueno, a mí todo mundo, por ejemplo, yo les comparto mi testimonio, tengo un restaurante y pues nadie entiende por qué un restaurante no abre en un sábado, ¿verdad? Y pues de alguna forma eso le da cierta distinción. Ya todo el mundo sabe, la cafetería que no abre los sábados.
Y bueno, es un ejemplo sencillo de cosas que nos van a distinguir y que a mí me dicen mucho. No saben cuántas ocasiones los clientes me han dicho, es que tú sabes cuánto ganarías si tú vendieras un sábado. O sea, sí me lo han dicho tal cual. O sea, Como la serpiente en el Edén. sí, me dicen, es que es un buen día y luego enfrente hay una escuela que van los sábados, una escuela de idiomas y hay mucha gente. Y es que aquí estás perdiendo a todos. Y yo por más que les digo como que es que no voy a abrir y siempre me están diciendo, porque para ellos es lo lógico. O sea, es lo lógico que estás en el mundo, necesitas aprovechar los días, la riqueza y esto, lo otro, y ese es su enfoque, y nuestro enfoque pues no es ese. Entonces todo eso nos hace distintos, distinguidos, por eso es una señal. Y todos los mandamientos, si los vemos así, nos vamos a dar cuenta que el mundo te dice que tienes que ser distinto, las ideologías te dicen que no es la manera en la que vas a avanzar si tú bajo el sistema del mundo, pero pues sabemos, y por eso estábamos diciendo hace rato, que de todas maneras el Eterno tiene para nosotros la promesa de la vida y de poder vivir con todas esas bendiciones que ellos no pueden entender porque no lo han experimentado. Si ellos experimentaran lo que nosotros al guardar un Shabbat, la comunión, todo lo que el Shabbat nos da, pues sería distinto. Pero como ellos no lo han vivido, entonces por eso decíamos hace rato, los preceptos es algo que se tiene que vivir. Yo por más que les diga, no hombre, es que mira, si yo hago esto no lo van a poder entender. Es algo que se tiene que experimentar. Y veía yo que en el hebreo, un rabino decía que pues yo no puedo distinguirlo muy bien, traté de ver la versión en hebreo, pero aparece mucho una frase que es bajé, bajem, como que vivas en ellos, en muchos mandamientos que aquí en las traducciones no lo podemos ver, pero bajé yo de volada lo relacioné con la palabra hayei, como cuando las vidas, o hay, o lejaim, y es eso, el que lo vivas, el que lo experimentes. Entonces, bueno, gracias al Eterno que podemos experimentar el guardar sus preceptos y todas las bendiciones que obtenemos de ello. Entonces, estas fueron, hermanos, las 3 peticiones que el Eterno le hizo a su pueblo y que son recordadas en esta porción: el abstenerse de las abominaciones de Egipto, el guardar los estatutos y decretos de Hashem, y el Shabbat para que lo guardaran y lo santificaran. Y pues bueno, aquí lo que vemos es que esta es una palabra de confrontación, porque pues el pueblo no cumplió con estas peticiones que el Eterno les dio, pero bueno, nosotros hoy en día pues nos hacemos las mismas preguntas y analizamos cómo andamos en estas 3 peticiones que el Eterno le hizo a su pueblo y se las sigue haciendo hoy en día, ¿no? Si esta fuera la constitución que tenemos que seguir para ser un israelita, parte del pueblo del Eterno, pues bueno, ¿cómo andamos nosotros en estos 3 aspectos? Sobre todo vi que muchos rabinos se enfocan en el tema del Shabbat, porque dicen que se repite 4 veces el tema del Shabbat en esta Haftarah. Entonces como que lo ponen como el tema más importante y central de esta porción, el tema del Shabbat y el pues apartar este día. Aquí en esta porción dice que el Shabbat nos santifica, y pues ya entendiendo el significado de esta palabra sabemos que nos distingue, nos hace diferentes. El Shabbat nos santifica, es una señal que el Eterno dio entre Él y nosotros. Y aquí pues vemos que el pueblo profanó los días de reposo. Entonces dice el verso 13, entonces dije, derramaré sobre ellos mi ira en el desierto y los destruiré. Y llama la atención que en el verso 13 dice que el Eterno como que tomó esa decisión o se llenó de ira precisamente cuando vio que los israelitas rechazaron el poner en práctica sus días de reposo. Entonces sigue siendo un tema importante en el que pues seguramente podemos mejorar aún más en nuestra observancia del Shabbat.
pues no basta con venir a la congregación y ya. Sabemos que hay muchas otras implicaciones que podemos aplicar para guardarlo de la mejor manera posible y no estar pues fallando en algún aspecto. Pero sí, el tema del Shabbat es el más importante, o el mandamiento más importante que aparece aquí. Dice el verso 16, otra vez: por haber rechazado mis ordenanzas y profanado mis días de reposo en gran manera, y haber ido en su corazón en pos de ídolos, que es que el Eterno les juró que no iban a entrar en la tierra prometida. Y se hace todo un recuento de lo que sucedió allá en el desierto. Y sabemos que, como la Escritura también nos dice, pues todo esto está escrito para que podamos aprender de los errores de nuestros padres y nosotros cercanos a entrar a la tierra prometida una vez más, a la nueva Jerusalén, a lo que el Eterno tiene reservado para nosotros. Pues también debemos analizar si estamos cumpliendo con estos preceptos, con estas 3 peticiones que el Eterno nos hace para poder entrar y no ser de aquellos que se quedaron a mitad de camino. El Eterno relata aquí que finalmente Él no destruyó al pueblo, pero no dejó entrar a una generación, solamente entraron los hijos, y que el Eterno les advirtió nuevamente en el verso 21 que tenían que guardar los días de reposo. Y otra vez se repite que a causa de profanar los días de reposo, el Eterno derramó su ira y se consumió de indignación contra ellos. Entonces, el tema del Shabbat ahí está, recurrente una y otra vez. En el verso 24 aparece otra vez: por haber profanado mis días de reposo. Ya esto no entra dentro de la porción, pero sí está dentro del mismo capítulo. En nuestra porción, que es hasta el 20, aparece 4 veces el tema del Shabbat, pero en el capítulo sigue apareciendo una y otra vez este tema. Entonces, pues por algo es, ¿no? Es un tema muy importante. Y a ver, déjenme me regreso, nos toca la porción de la porción. Y bueno, acá en la porción donde comienza precisamente nuestra porción de la parasha, la porción empieza diciendo: sean santos porque yo soy santo, yo soy Yahweh su Dios. Y es pues como que el verso central de la porción. Y acá en Ezequiel un versículo que pues sería como un verso paralelo es el de: anden en mis mandamientos, observen mis ordenanzas y póngalos por obra, yo soy Yahweh su Dios. Entonces las instrucciones para ser pueblo del Eterno acá en Levítico, estando el pueblo en el desierto, pues son las mismas que Ezequiel les está repitiendo a Israel en un tiempo muy distinto, ya cuando ya se habían dividido el pueblo como nación, y pues el mandamiento aparece otra vez: el esforzarse por ser como Yahweh su Dios, el ser santos. Y pues estas mismas palabras son recurrentes y aplicables hasta nosotros, porque pues también en el Apocalipsis vemos instrucciones como estas: el santificarnos, bueno, el Eterno es quien nos santifica, pero el seguir esforzándonos por alcanzar niveles más altos de santidad. Recuerden, lo decíamos la semana pasada, que cuando ya están sucediendo todas las señales y todo esto que lo vemos en el libro de Apocalipsis, la instrucción para los escogidos es: laven sus ropas, estén listos, estén preparados, purifíquense, y el que es santo, santifíquese más. Entonces las instrucciones son las mismas en este tiempo, en esta parte de la historia que nos ha tocado a nosotros vivir. Entonces, pues como cada semana es lo que nos llevamos en mente, el poder seguirnos
esforzando más en el cumplimiento de los preceptos y cumplir con lo que el Eterno demanda de nosotros como parte de su pueblo. Y bueno, hermanos, no sé si alguien tenga algún otro comentario, algo que quiera compartir con nosotros, un dato o algo más que agregar antes de finalizar. ¿No? ¿Por allá? ¿Algo más que hayan escuchado, que quieran compartir con nosotros, que hayan leído durante la semana? ¿Todo bien? Bueno, pues entonces vamos a finalizar el día de hoy con nuestra clase. Despierten, vamos a tomarnos un momentito aquí para tomar café y despertar antes de la siguiente clase. Hermana Ketita, gracias por acompañarnos, pero yo solamente la veo a ella. Entonces, si es así, pues, dice, no sale en los comentarios. Pero bueno, gracias hermana Ketita por acompañarnos como cada semana, fielmente. Que el Eterno la siga bendiciendo. Y nos vemos en unos momentitos más. Adiós.